Continuamos con este Acortando Distancias, Día de la Bandera, en feriado en la Argentina. Muchos que nos imaginamos ahí reunidos, los imaginamos nosotros reunidos en familia, tomando quizás algún matecito, compartiendo verdaderamente esta jornada al estar quizás en casa o paseando por algún lugar. En estas circunstancias, siempre Radio María te acompaña. Y hablamos de la bandera argentina y hablábamos de personas que viven en el exterior y muchas que al ver la bandera se emocionan, ¿no? Vamos a estar hablando de este ciclo maravilloso, Raíces en Movimiento, el fenómeno de la migración a nivel mundial, y recibimos a una amiga hermosa en esta jornada, Corina Lang, doctora en Psicología Social. ¿Cómo estás, Cori? Bienvenida. Hola, Vero, bienvenida en este día feriado aquí en Argentina. Bueno, gracias. Yo me gustaría que sea un inicio de oración conjunta, querida Corina. Querría que juntas podamos abogar un poquito por la paz y de alguna manera unir banderas, ¿no? Me contabas fuera del aire que tenés, bueno, contá vos y dónde tenés esta gente, amigas, familiares, en una circunstancia muy compleja, ¿no? En otra parte del mundo. Gracias, Vero, por este espacio. Es un momento sumamente difícil, voy a llorar. Les pido disculpas. Está nuestra hermana, ahora van a ver por qué, tengo otra invitada aquí. Mi hermana Lili está con su hijo Brian en Israel, muy cerca del hospital Soroka, donde fue el atentado, así que hace un día a medianoche me escribió que estaba bien y estamos sumamente decididos todos, ¿no?, a pedir por la paz. Y también están mis sobrinos de parte de mi hermano, de nuestro hermano en el norte, amigos, y así como en Israel hoy están permanentemente corriendo los refugios, hay secuestrados que fueron sacados de sus camas y de sus casas y están desde el 7 de octubre del 2023 secuestrados en Gaza, así como se llevaron bebés y niñitos que ya no están vivos. Rogamos, Vero, y les agradezco a toda la querida audiencia, a Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, porque se apiade de todos nosotros, que nos traiga, por favor, pronta paz, ya la paz, y que cada ser humano que esté en sufrimiento y que no pueda ejercer su libertad, que por favor se la otorgue. Estamos todos juntos pidiendo absolutamente por la paz del mundo. Que así sea, querida Cori, nos unimos a esta emoción también y a este pedido tan fuerte, ¿no? Y aquí las banderas hay una sola, no es la tuya como comunidad judía, la nuestra como comunidad cristiana católica, está la bandera del amor y de la paz. Aquí sí, enarbolemos esta bandera, todos los seres humanos, más allá de raza, religión, ideología, color, que se vayan estas fronteras. No podemos ya estar en este 2025 pensando en esta guerra en partes, que se está dando lamentablemente, pero que cada uno de nosotros puede hacer algo, como esta oración, aunque digan, ¿qué va a hacer esto? Nosotros confiamos que sí. Si nos unimos también, nosotros confiamos que sí. A un Padre que nos une. Hablando de Padre que nos une, querida Cori, esto no es casualidad, porque el programa del día de hoy tiene que ver con esta unión, ¿no? Tiene que ver con esta unión. Vamos a presentar a alguien que lleva parte de tu sangre y que tuvo la experiencia de migración ya hace unos cuantos años atrás, porque queremos hablar de la experiencia de migración en la niñez. ¿Cómo es eso de haber migrado desde muy, muy pequeños y tener esta experiencia de tener como una doble nacionalidad ya, ¿no? De un lado, Argentina. Del otro lado, hoy, Estados Unidos. ¿A quién presentamos, Cori, hoy? Hoy presentamos a mi hermana Viviana Lang.
que tiene casada el apellido Viviana Falco, pero Vivi, mi hermana hermosa, es una migrante y además hija de migrantes. Así que Vivi, muy bienvenida a este programa. Gracias. Y gracias por compartirnos tu historia. Sí, gracias por tenerme acá con ustedes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto enorme, un gusto enorme. Hace algunas semanas que empezamos con este ciclo con Corina, te cuento, Vivi, y buscamos testimonios en realidad para que se entienda qué significa migrar, ¿no? Migrantes que han pasado y traspasado esta experiencia para que podamos comprender mejor qué significa el fenómeno de la migración. En tu caso, ¿en realidad te diste cuenta que migraste? Porque Cori me hablaba de que has migrado muy chiquitita. Decinos dónde te encontrás ahora y cómo arranca esta historia. Bueno, sí, nosotros nos mudamos de Argentina a la Florida, en los Estados Unidos, en el 86. Yo tenía 7 años y era medio raro. Yo sabía que ya no estaba más en mi país porque, claro, es una cultura diferente, hablan otro idioma y era como un shock porque no sabía hablar el idioma, no entendía las costumbres y ya de repente me encontraba que iba a la escuela y hablaban de cosas que no entendía. Después llegó un momento que sí, yo podía entender el inglés, pero después no lo podía hablar, así que me hablaban y yo entendía, pero no podía contestar, entonces era como una cosa muy frustrante. Y bueno, después de un tiempo ya uno se acumula y, no, creo que no usé la palabra correcta. Esa es parte del problema ahora, ¿no? Porque me faltan mucho las palabras y algunas veces me las invento, pero bueno, después de un tiempo ya me acomodé un poco, aprendí la cultura de acá, el idioma. Ya después de un tiempo no hablé más el idioma con acento argentino. Ahora en día cuando la gente me conocen por la primera vez piensan que soy americana porque no hablo con acento y cuando se enteran que no, que yo no nací acá y que soy argentina y empiezo a hablar en castellano, están sorprendidos porque es algo como diferente. Pero sí, era una época muy distinta, muy emocionante también, porque los chicos no son buenos. Cuando sos diferente te tratan mal. Y a mí me hicieron mucho bullying cuando yo era chiquita porque no hablaba el idioma, no entendía nada. Y bueno, fue un poco difícil, pero después ya las cosas cambiaron, me acostumbré, hice unos amigos y ya empezó a cambiar todo. Lo que es diferente es que, por ejemplo, algo que yo me di cuenta que era un poco raro acá, en Argentina yo me acuerdo que comíamos la cena como a las 9, 9:30 y después nos íbamos a dormir. Pero un día yo estaba con una amiga mía afuera y la llama la madre, eran como las 6 de la tarde y ella me dice, ay, tengo que ir a comer la cena. Y yo pienso, ¿quién come la cena a las 6 de la tarde? Eso es ridículo. Pero claro, ahora yo hace años y años que estoy acá y yo después de las 8 ya no como más. Así que ya me acostumbré, claro. Ya es totalmente diferente. Pero sí hay muchas cosas que, por ejemplo, todavía practicábamos, no sé si es la propia palabra, pero sí. Hacíamos asado, tomábamos mate, comíamos dulce de leche, nos traían alfajores. Corina siempre venía cada 2 o 3 años y nos traía alfajores y cosas riquísimas. Y bueno, con eso me quedé con mis raíces argentinas. En mi casa hablábamos en castellano con nuestros padres, pero con los hermanos, porque era yo y mi hermana y mi otro hermano,
y después nació uno más chiquito, pero entre nosotros hablábamos en inglés, era como una regla que teníamos, hablábamos en inglés, pero con los padres en castellano. Entonces así es como yo pude mantener el idioma castellano, pero algunas veces me trabo, no es tan fácil ahora como adulta estar tantos años acá, pero sí, esa fue mi experiencia, fue fueron unos años difíciles como chico, como chica, y después ya cuando estaba acá muchos años cambió y ya me acumulé y no sé cómo decir. Me acostumbré, Acomodé. gracias. Acostumbré, claro. Gracias por ayudarme, sí, yo me trabo mucho. No, pero lo primero que te quiero decir, Vivi, es que tenés un castellano impecable. La verdad que aparte tenés el acento argentino. Yo no sé cómo hacés, pero tenés acento argentino. No sé si la gente que está escuchando a Vivi desde Estados Unidos, ella dice que perdió el acento. Yo no sé, Cori, vos cómo la escuchás, pero verdaderamente parece que estamos hablando, sí, lo tiene, dice también Mariana, que está operando en controles, un acento muy, muy argentino por allá. Vivi, gracias por esta primera parte de la historia, bien global. Ahora te vamos a ir preguntando detalles, pero quiero ir a Corina para ir como ejemplo, ¿no, Cori? A esa Vivi de 7 años. Quiero ir a esa Vivi de 7 años. Quiero ir a el viaje, quiero ir a el shock. Quiero ir a la frustración también de la cual hablaba Vivi. Quiero ir a lo que se denomina, Cori, a ver si le ponemos un nombre, una migración forzada para un niño. ¿Qué significa psíquicamente vos como psicóloga especializada en migración, el migrar para un niño? Todo cambio para un niño requiere de una adaptación y una preparación, sea una mudanza, a veces la llegada de un hermanito, el cambio de escuela, el cambio de ciudad. Imagínense esto infinitamente multiplicado, donde, claro, por otra parte, ya que yo conozco la historia y puedo agregar ahí, tampoco había una preparación segura de quedarse a vivir en otro país. Entonces, este forzamiento, pero no como algo malo, sino que tiene que ver con que no es como todos los niños, no son decisiones voluntarias. Claro. Y la incertidumbre, y esto que Vivi trae, ¿no? Como una emocionalidad contradictoria. Por un lado el shock y por otro lado lo emocionante. Por otro lado lo nuevo, pero por otro lado el desentendimiento de la cultura donde uno está. Una cosa es ir como turista, y que puede ser una risa, no entender el idioma, y otra cosa es de pronto estar instalada en una escuela. Sabes, Vero, que en nuestro país hay muchos migrantes en este momento, inclusive rusos, sí, que en las escuelas las maestras están contando exactamente lo mismo que cuenta Vivi, en relación a que no entienden, y además las maestras no entienden a los niños. Lo que requiere en este caso de las personas como Vivi, como niña, es de una capacidad de asumir la supervivencia. Tenía que ir a la escuela y uno empieza a buscar un montón de formatos, de herramientas internas para poder sobrevivir a una escena inentendible. No tiene lógica, nadie la explica, y en general, y hay que ver en esa época, tampoco hay una metodología de transición. Claro, y qué difícil, ¿no, Vivi? Porque con 7 años, qué conciencia que tenés y qué memoria. Cómo la emocionalidad también da un sello, Cori, en este sentido. Qué claridad Vivi tiene en contar la historia de su Vivi de 7 años, ¿no? Cómo queda como un sello grabado en la emocionalidad de la persona por sobre todas las cosas. Así es, y tenemos otra hermana que es, Vivi recién dijo, y que se llama Roxana, y Roxana aún cuenta, siendo un poquitito más grande que Vivi cuando migró, que ella unió a los hermanos, no sé si fue así, pero esta es la historia que cuenta Roxy, que les dijo a todos, a partir de hoy,
somos americanos o algo así. No sé, nosotros no hablamos más castellano. Y este acuerdo entre hermanos, ¿no? Cómo uno cree que los niños, si bien toman en pasividad, porque no son dueños de las decisiones, la nueva experiencia, en este quehacer de ponerse al mando y decidir alguito que podían decidir sobre sus propias vidas. Ah, mirá vos. Si fue así, Vivi, fue Roxana quien dijo, chicos, a partir de ahora, castellano no, solo con los viejos. ¿Fue así? Sí, es exactamente así. Y no que solamente que ella dijo, bueno, desde hoy en adelante vamos a hablar en inglés y vamos a ser americanos, pero que las costumbres también tenían que ser americanas. Por ejemplo, acá se festeja mucho, se festeja ciertos... ¿cómo se dicen? Fiestas americanas, por ejemplo, Thanksgiving, 4th of July, que es el Día de Independencia. Entonces ya empezamos a festejar esas cosas y también nos cambió los nombres. ¿Nunca te dijo eso, Roxy? No, sí. Fíjate, lo que hacen también los niños. Sí, porque, por ejemplo, yo me llamo Viviana, Roxy se llama Roxana, pero acá en inglés se dice Vivian o Roxanne. Entonces, por un tiempo íbamos con esos nombres. Y mi experiencia de inmigrante no es todavía hoy en día me afecta, son cosas que me afectan hasta hoy. Por ejemplo, hablamos del nombre Vivian. En vez de llamarme Viviana, me llaman Vivian. Y cuando yo tenía como 20 años, fui a trabajar en un café y yo le dije a la manager que me llame Vivian. Y ella vio a mi aplicación de empleo y me dijo, sí, pero tu nombre es Viviana. Y a mí me gusta ese nombre y yo te voy a llamar Viviana. Entonces, desde ese día, yo me cambié y ya dije, a mí nadie más me va a llamar Vivian, ahora me van a llamar Viviana. Y desde ese día me empezaron a llamar Viviana. Entonces ahora yo sé de qué época me conoce alguien. Porque si me conocen antes de los 20, me llaman Vivian, pero después de los 20 me llaman Viviana. Ay, mirá vos, forma parte esto de la estructura, ¿no? De la raíz. Cori, te pregunto a vos, de la raíz, la necesidad de poder tener una adaptación. Todas las historias que nos has traído, Cori, hablan de la necesidad de agarrarse, ¿no? De algo. Necesito yo tener un sentido de pertenencia acá o saber que pertenezco a esta sociedad, en este caso la estadounidense. Y Roxy dijo, no, acá no se habla más, entonces castellano, y acá basta con las costumbres argentinas, y todo un cambio, ¿no? Y esto de me quedé pensando en lo de Vivi en este momento es, no, yo quiero que me llamen Viviana. Yo quiero ir a mi raíz, Cori. De alguna manera, esto de que siempre hablamos, ¿no? Nunca desaparece eso de yo nací en Argentina. Fíjate que Vivi, no voy a decir la edad, pero tiene ya más de 20 y migró a los 7 años. Sin embargo, Vivi hace poco necesitó volver a la Argentina como adulta, conocer, ver a su familia. Y por otra parte, la exigencia para los niños, siendo los que empiezan a hablar obviamente más rápido el idioma del lugar, y los padres que quedan siempre como migrantes. Vivi puede hablar como, obviamente, ya como una americana, tiene su vida americana, sus costumbres americanas, rescató su nombre, ¿no? Como Viviana. Sin embargo, ellos conviven con padres, bueno, nuestro papá ya falleció hace unos años, pero convivieron con los papás absolutamente migrantes, donde ellos son los hijos cuando migran, niños que tienen esta doble función después de ser luego sostén, traductores de los padres. O sea, los padres son quienes eligen migrar.
Sin embargo, muy prontamente son los hijos los que obligan a los padres migrantes a tener que convivir en esa cultura. El otro día me decía un paciente que emigró hace 3 años a España, es argentino, y él ya había migrado. Sin embargo, ahora su hija, de 10 años, funciona como española. Y él me dijo esto, ella ya es española, yo siempre voy a seguir siendo argentino. Entonces, ¿quién toma la iniciativa de salida? Los padres. ¿Quién toma la iniciativa de quedarse? Como hizo Roxy, como hicieron ellos, los hijos. Se entiende perfectamente. Vamos a la historia que sigue, Vivi. Vamos a hacer una pausa musical y te hago esta pregunta, Vivi. ¿Qué pasó cuando volviste a la Argentina? ¿Qué pasó? ¿Hubo recuerdos de esa niña de 7 años? ¿Se encontraron con colores, sabores, imágenes que en la memoria de esa Vivi de 7 estaban intactos todavía? ¿Qué sucedió cuando regresaste al país? Es la pregunta. Vamos al encuentro de la música y vamos a conocer el resto de la historia. Estamos dialogando con Corina Lang y su hermana Vivi, quien en este momento, Viviana, lo digo bien, quien en este momento está residiendo en los Estados Unidos. Enseguida venimos. Red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Ooh, ooh, ooh. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Ooh. Do you do? They're really saying, I love you. Do I hear babies cry? I watch them grow. They'll learn much more. Maravilloso mundo. Muchas gracias, Mariana, por la música. Estamos en este ciclo tan lindo, Raíces en Movimiento, conociendo historias de migrantes para poder meternos más en su corazón. Recibíamos, y esto te lo contaba, ¿no, Cori? En la semana a una mamá que tenía tiene aún a su hijo en el exterior, y dice que le estábamos ayudando a comprender mejor qué sucedía con ese hijo allí, lo hacía sentir más cerca. Me pareció muy lindo el mensaje, porque hay muchas de estas circunstancias. ¿Cuántas mamás, papás, abuelos que tienen a estas personas fuera, jóvenes que eligen migrar y por algún motivo? Otras circunstancias, ¿no? Migraciones
forzadas, pero por circunstancias muy, pero muy dolorosas. Nos ayudan estas historias a comprender un poquito mejor y más de cerca. Viviana, contanos qué te pasó cuando volviste a la Argentina. ¿Después de cuántos años? ¿Cuántos años pasaron hasta que regresaste al país? Bueno, nosotros nos fuimos en el 86, como en diciembre, y después volvimos en el 90, por un mes creo que era. ¿Te acordás, Mirá Cori? vos. Que estuvimos acá por un tiempo, y después volvimos y nos dieron las residencias, sacamos la ciudadanía y todo. Entonces eso era el 90, y volví por la primera vez sola como turista en el 2023, como un año después Hace de que poco. falleció nuestro padre, sí. Ujú. Y fui con mi esposo que no habla castellano, entonces yo tuve que hablar por él y traducir. Pero de verdad que no había nada en realidad que me acordaba de chiquita, porque nosotros nos fuimos Ujú. cuando yo era muy chiquita, hay muchas cosas que no me acuerdo. Claro. Yo, lo único que me acuerdo, y es medio raro, pero lo único de que me acuerdo que cuando era chiquita, antes de que nos fuimos de Argentina, nosotros sí íbamos por autobús con mi mamá, y yo me acuerdo Sí. el olor del exhauste, ¿cómo se dice? De donde sale De- el gas, la gasolina, el olor bueno, el olor Del que caño de sale, escape. el caño de escape, sí, muchas gracias. Em, Ah. yo me acuerdo del olor de eso de los autobuses, que cuando estuve en Argentina esta vez no lo sentí, es medio raro, pero Y eso es lo que más, esos son los aromas y sabores. ¿Y los sabores le llevaste a tu esposo a comer empanadas, pizzas, asado, ese tipo de cosas? bueno, como dije antes, hay muchas costumbres que todavía teníamos creciendo en casa con la familia argentina. eh, Claro. eh, Cocinábamos milanesas y empanadas, asado, y como adulto yo sigo comiendo esas cosas, entonces mi esposo ya estaba acostumbrado, ya había comido empanadas y milanesas y asado. Entonces cuando fuimos a Argentina, lo que él le gustó más que nada es que todas las mañanas íbamos a tomar un café con leche y comíamos medialunas. Y a él le gustó mucho eso. El sabor del café con leche con las medias lunas. ¿Sabes qué? Sí. Voy a hacer una pregunta que dicen los oyentes. Primero te dicen gracias, Viviana, por contar tu historia. Y hay dos oyentes que preguntan ¿por qué se les dice a los de Estados Unidos americanos si todos somos americanos? ¿No? Hay dos personas que se quedan con esa duda y otra persona también más. Porque no somos América, América del Norte, América del Sur y se les dice americanos. No sé si vos tenés alguna explicación, Vivi, por allá. No tengo explicación, pero, pero Del por qué. interesante, yo recién leí un libro que se llama America, Sí, América, y cubre sí. los 500 años desde que se descubrió las Américas hasta hoy en día. Ah, mira, Y hablaron un poco sobre ese tema, que por qué los Estados Unidos dice que son americanos cuando hay norte y hay suramericanos y somos todos claro. americanos. Y te digo la verdad, no me acuerdo lo que dijeron, pero, pero Después lo no, vamos a buscar. es algo que es estadounidense, ¿no? Es algo que como inventaron los Estados Unidos, que son los Estados Unidos de América, no sé, es Claro, algo claro. americano. Quedó ahí. Quedó ahí, pero Sí. yo te traslado preguntas de la gente. Hernán dice, es importante, son todos oyentes, Vivi, que vienen por acá a través de un sistema de mensajes que tenemos y te están escuchando en muchas partes de la Argentina. Es muy importante respetar las costumbres del país de acogida, pero a mi criterio nunca olvidar nuestras costumbres
argentinas americanas. Y es un poco lo que vos contabas, Vivi, ¿no? Porque en tu casa se comía el asado, se comía la milanesa con puré. De alguna manera tus padres hicieron que eso, a través de costumbres mínimas, culinarias o quizás del castellano que hablaban dentro de tu casa, hicieron que vos no te olvides de esto. Por eso te estamos escuchando con un castellano impecable, ¿no? Seguro, seguro, sí, sí. Era muy importante que seguíamos con las costumbres argentinas en casa. Eh, Como hablé antes de mi amiga que tuvo que ir a comer a las 6 de la tarde la cena y yo me quedé sorprendida. Y cosas acá que comen los chicos americanos, por ejemplo, hay un sándwich de manteca de maní con... Sí. eh, ¿cómo? Ay, ves, me estoy trabando otra vez. Pero Decirlo en inglés. jelly, peanut butter and jelly. Es Como un una sándwich, gelatina, como una, una mermelada. mermelada, sí, sí, Claro, sí, gracias. mermelada. Y acá es una costumbre que todos los chicos se crían comiendo eso. Y yo cuando lo descubrí por la primera vez, yo pensé, esto es medio raro, es rico, pero es raro, nunca. Entonces yo empecé a mezclar la manteca de maní con eh, honey, ¿cómo se dice honey? Miel, miel. La Miel miel. o dulce de leche. Y mis amigos pensaban que yo era media loca, pero bueno, así son las cosas acá. Claro, qué interesante, Cori, en lo que nos cuenta Vivi, en la vuelta, también la naturalidad con la cual se tomó la vuelta, ¿no? En venir a la Argentina. Todo tiene que ver también con lo que decías vos, Cori, ¿no? Cómo los padres hacen de que esa raíz permanezca de alguna manera intacta. Es un poco eso, ¿no, Cori? Exactamente, y sobre todo cuando los padres lo hacen por ellos, pero también como por el futuro de los hijos, el futuro de la familia, y en ese momento donde son quienes toman la decisión, pero como decíamos, prontamente ellos siguen viviendo mucho más una historia argentina, digo en este caso los padres, ¿no? Como en el caso de Vivi, donde, bueno, nuestro papá estaba cada vez estando lejos, más anclado a las costumbres argentinas, a los negocios que vendían comida argentina, a la televisión de habla hispana, a juntarse con argentinos, y en un momento nuestro papá quiso volver y les preguntó, y me acuerdo también que Roxana, nuestra hermana, le dijo, ahora ya no nos volvemos, ¿no? Como después los niños ya no permiten esa libertad con la cual los padres hicieron la primera migración. Claro, necesitan arraigarse en un lugar porque volver a cambiar y no debe ser para nada fácil, ¿no? Hicieron todo un trabajo interno y ahora no nos hagas volver a cambiar de nuevo. Forma parte de la inteligencia emocional de ese niño. Roxana igualmente es la que ponía todos los puntos, me doy cuenta en la familia. Ponía todos los límites. Esto es cierto, no, esto es cierto. Una genia. Una genia, pero la verdad que fue muy, muy rico en esta breve charla, Vivi, poder conocer tu historia, porque como decía este oyente que nos mandó el mensaje, nos ayuda a comprender un poco más. ¿Cómo es esto de emigrar desde chiquitito? ¿Y te acordás de algo? ¿No te acordás de nada? Si volvés, ¿qué te pasa cuando volvés? ¿No? Son preguntas comunes que quizás la gente se hace y es re lindo poder escuchar en un testimonio bien real y bien concreto estas características de migración. Por lo cual te agradecemos mucho, Vivi, que te hayas animado y por lo menos yo he disfrutado mucho de esta charla. Gracias, yo también, le agradezco mucho, muchas gracias. Qué bueno. Un abrazo grande. Ahí estaba Viviana Lang desde los Estados Unidos contándonos su historia de migración. Un beso, Vivi. Cori, un placer, de verdad. Gracias por traer a Vivi. Realmente una persona muy cercana con tantas cosas lindas para contarnos y aprender hoy. Gracias, Vero, y nuevamente para terminar, que pronto seamos todos testigos de la paz. Que así sea. Amén. Que así Amén. sea. Seguimos orando por ello. Un beso
Enorme, enorme, ¿eh? Derribamos cualquier frontera aquí para pedir por la paz. Nos volvemos a encontrar con Corina el viernes que viene con otra historia más de Raíces en Movimiento.